Ahora mi compañero Juan Gabriel Castillo va a leerles la hoja de vida de nuestro excelente expositor del día de hoy. Muy buenas noches a todos. Tengo el gusto de presentar al doctor Félix Javier Chirú Barrios, doctor en Historia por la Universidad de Costa Rica, ex becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico DAAD, realizó una pasantía en el Instituto Iberoamericano de Berlín, profesor titular en la Universidad de Panamá, profesor invitado en la Universidad Centroamericana de Nicaragua en 2016 y la Universidad de El Salvador en 2017. Gestor de la Cátedra Centroamericana, que entre 2010 y 2015 desarrolló una serie de foros con una visión regional. Ha sido evaluador de revistas extranjeras, escribe artículos históricos en el periódico de La Estrella de Panamá y en revistas internacionales. Entre estos artículos, Conmemoraciones patrióticas, Imposiciones imperiales y Resistencia social en Panamá 1903-1925. Liturgia al héroe nacional, el monumento a Vasco Núñez de Balboa en Panamá. Actualmente trabaja en el tema del Bicentenario de la Independencia de Panamá en 2021. Con ustedes, el doctor Félix Javier Chirú. Muy buenas noches. Agradezco a Techi Carles, al profesor Vasco Franco por esta invitación a este importante evento sobre nuestra provincia. Les aclaro que más que una conferencia magistral, producto de una investigación rigurosa, tiene dos propósitos, o estoy aquí por dos razones. Uno, por la función social del historiador, y dos, porque considero que la proximidad de los 500 años de fundación de la ciudad de Natá amerita una reflexión sobre esta importante población, y también porque se debe continuar investigando sobre el mismo. Esta ponencia, que titulo Santuario del Pacífico, Natá, lugar de memoria 1522-2022, obedece a un título, a una denominación acuñada por el destacado intelectual natariego Baltasar Izaza Calderón, quien se dedicó también en sus estudios a indagar sobre el pasado natariego. De allí que considere a Natá como un lugar de memoria, es decir, un concepto acuñado por el historiador francés Pierre Nora para referirse a sitios que detienen en el tiempo, en un espacio de inmortalidad, para que el recuerdo del pasado se fije en el presente, para codificar y consolidar la identidad. En fin, lugares donde se cristaliza y refugia la memoria. Es, por tanto, un conjunto conformado por una realidad histórica y otra simbólica. Estudiar Natá es una oportunidad, y por su proximidad a los 500 años es también un espacio para la reflexión, no solamente sobre la población de Natá o la fundación de la ciudad de Natá, sino para hacer una mirada histórica sobre toda la región central del país. En esta exposición, insisto que más que una conferencia magistral, es producto de mis inquietudes por promover la reflexión sobre esta importante conmemoración de los 500 años de fundación de la ciudad de Natá, que considero hace falta investigación, hay muchos ejes temáticos, hay una agenda para realizar todavía sobre esta ciudad. Entonces, más que hablar de los orígenes históricos de Natá, voy a hablar de cómo ha sido conmemorado la fundación o conmemorada la fundación de Natá en 1922, en 1972, y digamos que algunas reflexiones a propósito del quinto centenario en el próximo año 2022. Entonces, la imagen que observan pues de la iglesia de Natá, que es uno de los símbolos de esta ciudad. Entonces, eso sería el propósito de esta presentación, hablar de cómo, y repito y reitero, la idea central o el propósito de esta presentación es conversarles sobre pues cómo Natá no quedó en el olvido, sino por el contrario, fue conmemorado sus 400 años de fundación, sus 450 años de fundación, y también cómo se prepara para el próximo quinto centenario. Sin embargo, es importante siempre destacar los orígenes históricos de esta población.
el plano que están observando es un plano de Panamá, de Natá, perdón, de inicios del siglo XX, y considero que es necesario exponer sobre los estudios históricos de la fundación de Natá. Y me remito a un estudio de Alfredo Castillero Calvo, quien es un historiador o uno de los historiadores que más se ha encargado de estudiar la fundación de esta importante ciudad. Alfredo Castillero tiene un texto que se lo recomiendo, que es sobre la fundación de las ciudades y también y sobre todo el papel que tendrán estas ciudades en la colonia. Y sobre Natá nos dice lo siguiente: es en función de este programa, este gran programa de expansión geográfica, que Pedrarias modela la articulación geográfica del istmo y adquiere pleno significado la fundación de Panamá, Nombre de Dios y Natá. Las dos primeras como terminales portuarias, Natá como soporte agrario para asegurar las subsistencias de la colonia y proveer las vituallas a las expediciones marítimas. Considero que ese es un punto que en todo caso la mayoría coincidimos sobre la fundación de Natá. Otro aspecto importante de destacar es que la fundación de la ciudad de Panamá fue un punto de inflexión en el proceso colonizador, puesto que clausura una fase e inaugura otra nueva. Sin embargo, la nueva capital solo adquiere coherencia con Natá y Nombre de Dios no se comprende desagregada de esta trilogía urbana. Ese aspecto fundamental o ese aspecto de los orígenes históricos es importante tomarlo en consideración. Yo quise averiguar en los libros de texto de las escuelas, a ver qué dicen sobre Natá, y me parece que uno de los puntos que más destacan es justamente una de esas narrativas. Sin embargo, Natá no se queda solamente en su fundación, sino que tiene una larga trayectoria o toda una trayectoria histórica desde, como me comentaba Guillermina hoy en la tarde, pues Natá es una población que tiene población desde hace 1500 años. Entonces, eso es un aspecto muy importante a tomar en consideración. Pero ahora destacaré el aspecto con el que quiero abordar esta temática, o para quienes están organizando la conmemoración del 5º centenario de la fundación de Natá, también incluir en la agenda esta temática que estoy planteando ahora. Es decir, cómo ha sido recordada la fundación de Natá, por ejemplo, hace 100 años, en 1922. Para estudiar este aspecto hay que estudiar o hay que hacer énfasis en dos aspectos. Uno, ¿cuál es el contexto de 1922? Y también otro aspecto que habría que destacar es cuál fue el programa conmemorativo o qué se publicó, qué se hizo, qué se realizó en Natá en ese 1922. Es importante destacar, hay un elemento que es muy importante de expresar en estos momentos, es que recordemos que en 1922 han transcurrido pocos años de la separación de Colombia. Por lo tanto, Panamá está en un proceso acelerado de la creación de su imaginario o consolidar su imaginario nacional. Recordemos también que Panamá para ese momento es un enclave colonial producto de la presencia estadounidense en ese espacio conocido en otrora como zona del Canal. Por lo tanto, en esos años, estamos hablando de unos años en que se toma el hispanismo como parte del imaginario nacional. ¿Esto qué quiere decir? En esos años se hace mucho énfasis, o la élite cultural panameña que está en ese proceso de construcción nacional asume el hispanismo, es decir, esas raíces hispanas del Istmo de Panamá como la forma de identidad nacional de Panamá. El hispanismo evidentemente no es una corriente únicamente que se asume en Panamá como parte del proyecto nacional, sino tiene también, es transcultural, es decir, que tiene en Hispanoamérica podemos estudiar el hispanismo y su recepción en toda la región. Sin embargo, en el caso panameño, los estudios a los que, digamos, o mis interpretaciones de ese pasado panameño es que se asume el hispanismo como una forma de enfrentar la presencia de los Estados Unidos en el territorio de Panamá. Entonces, tomo esto como referencia del hispanismo porque explica esa conmemoración de los 400 años de fundación de Natá.
Esa imagen que están observando es de 1922, de mayo de 1922, del periódico La Estrella de Panamá. Es la única referencia, al menos en ese periódico, que encontré. Y la publicación que hace ese periódico es transcribe una nota de archivo que encontró un escritor panameño en el Archivo Histórico de Madrid y la entregó a la Sociedad Literaria Gaspar de Espinosa, que fue fundada en 1917. Entonces, esa transcripción en el periódico narra, relata un documento de 1650. Lamentablemente, el periódico El Diario de Panamá, que era de circulación nacional, o al menos era diario en el istmo de Panamá, en el territorio panameño, lamentablemente las ediciones de abril y mayo no están en la Biblioteca Nacional, de manera tal que lamentablemente pues esa información no la pude obtener. Pero es importante esa referencia que destaca el periódico La Estrella de Panamá en mayo de 1922. Y es también justamente una nota que hace referencia a la conmemoración de los 400 años de fundación de la ciudad de Natá. Recuerden que es un periodo en que la élite panameña promociona al país con sus raíces hispanas. Natá evidentemente se destaca como una ciudad fundada por los españoles, por lo tanto también tendrá ese aspecto de importancia como parte de la construcción nacional. También hay que recordar que hay una ley de 1908 que declara a Natá o la iglesia de Natá como un patrimonio nacional y promueve su conservación. Todo esto está íntimamente relacionado con ese proceso de construcción nacional que asume la narrativa del hispanismo como parte de la formación nacional de Panamá o de la identidad nacional de Panamá. Para continuar con esta presentación y sobre el centenario de 1922, también les indico que me gustaría averiguar más. Todo lo que les estoy hablando es, como les decía, no es producto de una investigación rigurosa, sino que parte de un trabajo que apenas está en inicio sobre la conmemoración o lo que podríamos promover como Natá lugar de memoria, o que podría denominarse como Natá lugar de memoria. Entonces, en 1922 hay la referencia de La Estrella de Panamá que dice que transcribe la relación inédita referente a la fundación de la ciudad de Natá, es un precioso documento, así lo titula, y fue obtenido, por Juan B. Sosa en la Real Academia de la Historia en Madrid. Y decía ese documento, o decía la nota periodística de La Estrella de Panamá, que Natá, una de las villas de más significación histórica y artística de Panamá. Entonces, nuevamente reitero, Natá coincide con ese proceso de construcción nacional en donde el hispanismo se asume como la narrativa de justamente ese proceso. El segundo aspecto que me lleva a entender o a comprender la conmemoración de Natá y los 400 años es un discurso publicado dictado por Héctor Conte Bermúdez el 8 de marzo de 1922 a propósito de la colocación de nuevas campanas en la iglesia de Natá. Lo interesante es que entre los saludos que hace Héctor Conte Bermúdez, lo hace al secretario de Fomento de aquel momento y también a autoridades nacionales. Quiere decir que la conmemoración de Natá es una conmemoración oficial, auspiciada también por el Estado panameño. En ese discurso, luego de hablar de la trayectoria histórica de Natá, desde sus orígenes, pasando por la independencia y las posibilidades de futuro de Natá, Héctor Contes Bermúdez decía: aquella modesta iglesia a la que aludí al principio, que construyó el licenciado Gaspar de Espinosa, fue la precursora de esta elegante y soberbia basílica que dejó la raza española entre nosotros para extender el culto cristiano. De la antigua capital del virreinato del Perú vinieron esas campanas resonantes y allí sirven de testigo mudos del esplendor colonial de esta ciudad. El templo de San Juan de Dios
y el de Nuestra Señora de la Soledad, abatidas pero no vencidas, no vencidos. Entonces, ¿qué quiero decir con estos dos aspectos? Que la conmemoración del 4º centenario de la ciudad de Natá de fundación no pasó desapercibida, a pesar que habría que buscar más documentos, habría que indagar en los archivos. Considero que se puede encontrar otra información de cómo se conmemora esta fiesta nacional o esta fiesta de carácter nacional, la fundación de esta importante población en tiempo colonial. También es muy interesante, que tampoco habría que indagar más, es la creación de la Sociedad Literaria Gaspar de Espinosa en 1917. Esa referencia la tuve del periódico El Índice del 22 de mayo de 1928 y que me lo prestó gracias a una natariega que trabaja en la Biblioteca Nacional y que ella quiere hacer un aporte a su población. Entonces, ahora, perdón con el nombre de ella, no lo recuerdo en estos momentos, Graciela. Entonces guarda este documento que es muy, muy valioso para el estudio de Natá. Entonces, lo interesante aquí sería averiguar, pues, quiénes conformaron la Sociedad Literaria Gaspar de Espinosa. ¿Quiénes la conformaron? ¿Qué actividades realizaban? ¿Cuál era el propósito de la misma? Se dice que se fundó en 1917, pero ¿hasta cuándo esa sociedad funcionó? Y todas las tareas que hicieron. ¿Qué recordaba esa sociedad? ¿Y cuál fue el papel en Natá en esos primeros años en el siglo XX? Entonces, con solamente el nombre que lleva la misma, eso nos va indicando la importancia que tiene esa narrativa del hispanismo en la conmemoración de ese 4º centenario de fundación de la ciudad de Natá. Evidentemente, no tengo la fecha de la develación de ese monumento que observan en la imagen, pero pues es la imagen pues representa a Gaspar de Espinosa. Ahora, porque aquí solamente voy a esbozar algunos puntos que me interesaban plantear en esta exposición, es la conmemoración de los 450 años. Sin embargo, aclaro que a pesar que estoy tomando algunos momentos de la fundación de Natá para el estudio que estoy presentando, o al menos algunos aspectos que quería comentarles, en 1950 hubo un importante foro sobre la fundación de Natá. Sobre esos documentos habría que rescatar porque habría que plantear, pues había que indagar, averiguar cuáles eran las discusiones que existían en los años de 1950 sobre la población de Natá. Entonces, en 1972, similar a 1922, habría que destacar dos aspectos. Uno, o habría que destacar dos aspectos como le mencioné en 1922. ¿Cuál era el contexto en el que estaba Panamá? ¿Cuál era su contexto histórico-político de Panamá? Y por otro lado, pues, ¿cómo fue la conmemoración de esos 450 años de fundación de Natá? Este es un tema mucho más contemporáneo y obviamente ayudaría muchísimo la historia oral porque se puede averiguar con personas que todavía están vivas o que están vivas, perdón, y que nos podrían ayudar a conocer mejor cómo fue ese programa conmemorativo. En el periódico La Estrella de Panamá aparece todo el programa conmemorativo del 18, 19 y 20 de mayo. Entonces, el contexto del país es importante destacar que el contexto que se vive en el país es el proceso de descolonización. Recordemos que en los años 70 está en discusión los nuevos acuerdos canaleros. Por lo tanto, la fundación de Natá es uno de los eventos que en esa década se celebran o se conmemoran en el país, como por ejemplo la fundación, los 450 años de fundación de la ciudad de Panamá. Se declaran héroes nacionales en esa década, se hacen una serie de conmemoraciones en el país. Entonces, lo importante es destacar que en los 450 años de fundación de Natá se conmemoran en momentos en el que el país está discutiendo o está negociando unos nuevos acuerdos para el proceso de descolonización de Panamá. Entonces, la imagen que están observando es la portada de un libro publicado en ese año por Reina Torres Araúz que se llama Natá Prehispánico.
que para los 500 años debería volverse a publicar, debería volverse sobre este libro, que es una obra de gran valor histórico para conocer el Natá antes de la fundación, y entonces ayudaría pues a la discusión que debe existir sobre esta población. Entonces, en 1972, lo importante es que en ese año se publican obras históricas de gran valor que hoy tienen una gran vigencia para comprender la historia de Natá. Por ejemplo, como ya les hablaba, el Natá prehispánico, que en 1981 decía Baltasar Izaza Calderón un comentario, el comentario que hacía es que con motivo de los 450 años de fundación de Natá, Reina Torres Araúz publicó una monografía de gran valor en la que hace un detenido estudio sobre la cultura coclé, de la cual fue centro la floreciente población indígena que el licenciado Gaspar de Espinosa encontró en 1516. El otro texto publicado en 1972 se titula Fundación y Orígenes de Natá y dice en la introducción o en la portada de este libro: deseando sumarse a las actividades conmemorativas del 450 aniversario de la Fundación de Natá, el Instituto Panameño de Turismo se complace en publicar bajo sus auspicios este valioso aporte de Alfredo Castillero Calvo. Como en todos sus trabajos, Castillero Calvo enriquece la bibliografía histórica panameña con nuevos documentos y sugerentes interpretaciones. Y una de sus últimas interpretaciones es el papel de Natá en la independencia de Panamá de España. También es importante recordar que el decreto número 25 del 16 de febrero de 1970 nombró una comisión para la conmemoración de los 450 años de fundación de Natá. Y en 1972 Natá fue considerada como la capital de honor de la República de Panamá en esos 450 años. Hay un documento que ahora no lo tengo en mano, pero me parece muy sugerente para para la discusión sobre los 500 años de fundación de Natá. Y es un documento firmado por un grupo de natariegos que plantean, establecen una agenda de los proyectos que deberían realizarse en Natá para mejoras del distrito y de la ciudad de Natá. Entonces, considero que sería también un documento de gran valor para el estudio de Natá, porque es un documento que recoge las aspiraciones colectivas de la población en 1972. Hasta el momento, ese esbozo que es realizado de 1922 y 1972 indican que Natá no ha quedado en el olvido en estas fechas de gran relevancia en cuanto a su 400 años. Y me parece que habría que averiguar más documentos en 1922, pero en 1972 la sociedad civil asume un papel muy protagónico en la conmemoración de los 450 años. En 2022, entonces, se aproxima el 5º centenario. Lo interesante es plantearse, bueno, ¿cuál es el contexto en el que vive el país? Vivimos en momentos del mundo globalizado. Y coloco una imagen del Río Chico porque me parece que en 2022 hay un compromiso de cuidar, de velar y de custodiar el patrimonio de Natá, su historia, divulgarla, estudiarla, pero también hay un compromiso con cuidar esa fuente de agua que pasa por Natá, que recorre Natá y que es de gran valor para la producción y para ese granero histórico que ha sido Natá. Entonces, debería haber un compromiso de cuidar, de velar por la protección del río Chico, esa importante fuente de agua de la población natariega. Entonces, así como en 1922, el hispanismo se constituye como en esa narrativa de conmemoración en ese año, en los 400 años. En 1972, pues estamos en medio del proceso de negociación de los nuevos tratados con el que Panamá
está forjando la descolonización del país. En 2022, en este proceso de mundo globalizado, en este contexto de mundo globalizado, considero que uno de los desafíos, digamos, de los retos de la población de Natá, bueno, y de la provincia, es velar por el cuidado del río Chico como esa fuente valiosa para esta población. Pero no quiero terminar sin antes destacar un documento que es de gran valor para Natá y para los natariegos y para el país en forma general, pero hay que destacar en este año del Bicentenario y ya en la proximidad de los 500 años de la fundación de Natá, la recepción que hubo en Natá de la Constitución de 1812. Hay un documento de archivo y se los voy a leer textualmente sobre cómo fue la recepción y la celebración de la Constitución de 1812 en Natá. Ese documento está en el Archivo General de Indias y gracias a una gestión de Guillermina pude conseguir esta información y se titula así: Certificación de la publicación y juramentación de la Constitución de 1812 en Natá, que se dio el 14 de octubre de 1812. Y dice así: certificación de haberse hecho el juramento, que hoy día de la fecha se ha celebrado en la iglesia parroquial de esta ciudad el juramento de la Constitución Política de la Monarquía Española, según y en los términos que prescribe la fórmula ordenada por su majestad en las Cortes, cuyo juramento se recibió por mí, el infrascripto, escribano, al numeroso concurso que concurrió a este acto, el que prestaron todos una voz y sin preferencia alguna, practicándose a continuación las demás diligencias y solemnidades prescritas, y para que conste doy la presente de mandato del muy ilustre cabildo de esta ciudad de Natá, sin embargo de ser feriado hoy 25 de octubre de 1812. Desde mi perspectiva, este es un documento sumamente valioso para la comprensión de la independencia de Panamá de España y también sobre el papel del interior en ese proceso de independencia. También habría que rescatar el papel de Francisco Gómez Miró. Entonces, para estudiar Natá en el proceso de independencia, habría que irse entre 1812 hasta 1821 y estudiar ese proceso de independencia y el papel de esta población en esa decisión, pues, que se toma en 1821. El cuadro que están observando es un cuadro de el pintor coclesano, apellido Macías, que pues hizo en referencia a Natá. Entonces, la pregunta que me queda sobre Natá es que si pasa de granero a sitio turístico o cuál es el papel que tendrá Natá en el siglo XXI y cómo su población participa en la construcción de ese Natá del siglo XXI. También quiero recordar que, como iniciaba en mi presentación, pues Natá es un lugar de memoria porque nos recuerda un sitio de historia, de gran historia para el país. Entonces también que con esta presentación que estoy haciendo, me parece que falta investigación sobre esta población en diferentes aspectos. Entonces, justamente por eso era mi interés de participar en este foro. Como les decía, más que una conferencia magistral, es dar algunos puntos que podrían servir para una agenda en el futuro. Finalizo esta presentación, reiterando que las ideas expresadas son reflexiones generales y lo hice recordando unas palabras del historiador Enrique Florescano, que dice que el conocimiento histórico es indispensable para preparar a los jóvenes a vivir en sociedad, proporciona un conocimiento global del desarrollo de los seres humanos. Si las nuevas generaciones están obligadas a conocer el presente, es conveniente que lo hagan a partir del pasado que ha construido ese presente. Y termino con un poema de José María Urrutia titulado El árbol del Caimito.
Eres grande, eres noble, eres digna. Los siglos pasarán. Este istmo, esta garganta de tierra privilegiada que une dos continentes, este emporio del universo, como lo llamó Bolívar, tiene una corona inmarcesible y tú eres el brillante más refulgente de esa diadema. Bueno, muchas gracias por la atención y como les digo, pues anuente algún punto o comentario, pero insisto nuevamente que esto, más que un estudio riguroso de investigación histórica, es producto de mi interés que me parece que necesitamos poner a Natá en agenda también de la investigación, poner a Natá en agenda para la discusión. Es importante, sí, las celebraciones de desfiles y demás, pero también es importante que podamos hacer investigación histórica, publicaciones, más debates sobre la importancia de Natá, y eso nos lleva también al estudio de la importancia histórica del interior de nuestro país. Muchas gracias a todos por la atención. Muchísimas gracias al doctor Félix Chirú por habernos permitido navegar por todos estos recuerdos históricos de las diferentes épocas de Natá. Ahora la licenciada Nixa Negui levantó la mano. Sí. Vayan levantando la mano. Sí, sí. Muchas gracias, doctor Chirú. Es muy excelente su conferencia, interesante sobre la evolución en Natá. Pero yo me pregunto, usted pone ahí granero, de granero a sitio turístico. Bueno, yo creo que sí valdría la pena hacer una investigación y que quede escrito, ¿no? ¿Cuál ha sido el tradicional ingreso de Natá? O sea, para mí un granero es un lugar donde se cultiva el arroz, frijoles. Creo que no es lo más preponderante en Natá. No obstante, sí valdría la pena un estudio, una investigación sobre esa transición, bueno, de qué viven, de qué han vivido últimamente o en la década pasada o en el siglo pasado los natariegos, porque ahí nos vamos a ver, bueno, cómo es la evolución del futuro, si ya no estamos o si todavía tenemos esas buenas tierras donde se puede seguir cultivando, impulsando por ahora, por ejemplo, la cebolla, que nuevamente está tomando importancia, o la parte turística. Bueno, atractivo turístico en sí es, pero hasta ahora no hemos recibido nosotros ese flujo de turistas que quisiéramos. Entonces sí, creo que hay bastantes reflexiones que vale la pena ir coleccionando para que quede esa memoria histórica consignada en documentos, ¿no? Como usted lo está diciendo. Sí, yo por eso le agradezco mucho, por eso les decía, por eso lo colocaba en signos de interrogación, porque el concepto granero lo tomo de los estudios principalmente de Alfredo Castillero, ¿no? Y entonces, a propósito de este foro también, ¿no? Que es la promoción de la provincia como lugar turístico. Sin embargo, lo coloco en signos de interrogación justamente para preguntarnos, para hacer esas interrogantes que usted se hace o esas aclaraciones que usted hace. Entonces, y también lo hago como un llamado a la proximidad de esos 500 años que requiere, pues, estudio desde la economía, desde la sociedad, bueno, diferentes aspectos. Es que en Natá hay que estudiarlo desde la interdisciplinaridad, no solamente desde la historia, que es un componente importante. Es interesante entonces reunir a un grupo de especialistas que pudiera dar diferentes luces, ¿verdad? La sociedad, perdón, la industria que tiene Natá en el siglo XX, ¿no? Con la caña de azúcar, la cebolla, todo esto habría que estudiarlo, y esto se requeriría investigación desde la economía, entre otros aspectos, ¿no? Así que, pues, bienvenida a la investigación de Natá, y los 500 años me parece que es un momento o una coyuntura muy, muy, muy valiosa para la discusión, los foros, la publicación, el debate, y dar a conocer más la historia, de Natá. También les recuerdo algo que es muy, muy interesante, porque en la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, hay una sección de historia colonial, y cuando uno habla con los profesores de historia colonial, sin visitar Natá, todos manejan la historia de Natá, tienen un conocimiento de la importancia de esta población
fundada en la época colonial, que realmente me parecía que esa gente estuviera, esos académicos conocieran esta población. Entonces, o sea, vale la pena investigar sobre la misma. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra a Carlota Sandoval. Benedicto está pidiendo la palabra después también. Vamos en orden, vamos en orden. ¿Me escuchan? Sí, profesora, sí le escuchamos. Sí, sí se le escucha. Mire, es que yo escuchando lo que dijo la profesora Negui, la doctora Negui, es que granero tiene que verse como un honor en la época precolombina. Era el honor de que aquí se fundó esta población precisamente por nuestros suelos fértiles, que vienen también del río Chico. Entonces, todos estos años, independientemente, Natá se ha subsistido, ha sido por ese componente agropecuario, por la producción, por ejemplo, la Nestlé, que la fundó su propio, creo que su papá, en esta área, por la siembra de tomate. Luego también viene lo de la caña de azúcar, o sea, lo del granero es porque aquí se alimentaron también los españoles que atacaron al cacique Urracá. O sea, es una manera de identificar. Hay que verlo más que nada como un honor y no como algo malo, es algo histórico. Entonces, Natá, como bien lo dijo el doctor, es un área de la cual nosotros mismos la hemos dejado como caer un poco. Es más, en otras ocasiones escuché que hay un turismo agroecológico. Utilicemos lo que tenemos, no solo el turismo histórico, también el turismo agroecológico, o como hace la ganadera Sáenz, que tiene también otro proyecto turístico. Entonces, Natá, además de estar en el 522 este año, es el año que yo creo que menos se ve. Se está cerrando la calle todos los días porque se quiere que el presidente apruebe una ley, la ley 200, que nombra a Natá como capital de la cultura. Entonces, el profesor habló de algo importante, que cuando se celebraron los 400 años en una parte, se le dio a Natá un lugar honorífico. Entonces, estas listas de historia de lo que necesita Natá han venido siendo nada más eso. Cada vez que se celebra la fundación de Natá, Natá necesita calles, Natá necesita esto, Natá. Pero la verdad es que nadie le toma la importancia que tiene el distrito de Natá, que a pesar de que hayan pasado 500 años, todavía está en el lugar donde se fundó y donde estuvieron la parte precolombina también. Eso era nada más lo que quería decir. Buenas noches. Muchas gracias, profesora. Profesor Benedicto Agrazal. Gracias, muy interesante la conferencia del doctor Chirú. Mire, a mí me da la impresión de que hay suficiente conciencia de lo que es y ha sido Natá. Y hay mucha literatura y precisamente todos los historiadores nos resaltan y nos ponen en primer lugar porque eso hemos sido en la historia. Pero sentimos que no hay una correspondencia con esos primeros lugares que nos ponen en la historia y lo que realmente nosotros somos. Miren, cuando se celebraron los 400 años, sucedió que hubo muchas promesas incumplidas, se nos llenó de entusiasmo para que se iban a hacer muchas cosas en Natá. Y nosotros entendemos que todavía en 1922 estábamos recién creado como república y vivíamos en unas condiciones pues que el desarrollo era muy limitado, pero igual ocurrió cuando cumplimos los 450 años, que se nos ofrecieron muchas cosas. Hubo una comisión, un decreto, qué sé yo, de gobierno que se comprometió que Natá debía tener un parador histórico, que Natá debía tener un museo, que se iba a reparar y se iban a asignar los fondos para preservar la iglesia, para preservar la capilla. Y nosotros entendemos que los desarrollos de los pueblos dependen de sus agentes culturales. Eso es lo que define lo que somos nosotros. Y lamentablemente a veces pienso que el subdesarrollo es un fenómeno cultural, porque Natá de pronto nos creamos y nacimos porque las cosas que necesitábamos teníamos que ir a Agua Dulce
y luego para estudiar había que ir a Aguadulce y por supuesto los padres que no podían hacer ese esfuerzo, esos jóvenes se quedaban sin estudiar. Entonces al final pues se hizo el colegio Aguadulce y ese colegio ha trascendido en el país porque ha dado cualquier cantidad de resultados, de frutos con ese colegio secundario. Entonces en estos momentos nosotros tuvimos la idea o lo comentamos, Natá necesita una universidad. ¿Y por qué necesita una universidad? Bueno, la necesita porque nosotros tenemos ya las condiciones para tener, aunque sea un programa incipiente universitario. La Universidad de Panamá tiene que hacerse presente en Natá porque una oferta universitaria pública no puede tener objetivos economicistas y decirnos a nosotros que en Natá no puede haber una universidad porque en Aguadulce hay. Entonces, con ese mismo concepto, con ese mismo criterio, jamás hubiésemos podido tener un colegio secundario. Y de igual forma, es lamentable que nosotros veamos cómo se desarrollan los pueblos. Para los que no lo saben, nosotros todavía en Natá, pese al crecimiento y el desarrollo que hemos tenido, tenemos una sola escuela primaria y nos hacen falta agentes culturales. Los corregimientos vecinos nuestros tienen varias escuelas primarias. Aguadulce tiene 10 escuelas primarias. Entonces, ese discurso que escuchamos cada vez que se avecina un aniversario o una conmemoración histórica, nos ponen en los primeros lugares, pero no hay una correspondencia, no hay apoyo. Y por supuesto, todos tenemos responsabilidades, el gobierno central, el gobierno local, en fin, tenemos que sumar voluntades para que Natá pueda crecer. Porque inclusive... Así es, profesor, así es. Vamos a darle oportunidad a otras personas que están levantando la mano. Bueno, gracias. Bueno, el profesor Bolívar Gilbert, que tiene la mano hace rato levantada. Sí, si me permiten un momento, solamente para comentarle, profesor Benedicto, bueno, gracias por su aporte, pero también cuando leía la agenda de 1972 de los natariegos planteando su propio proyecto en ese proceso de conmemoración del 72, a mí me parece que es una agenda que habría que retomarla en el 2022. A mí me parece que es una agenda con grandes posibilidades y de forjar un Natá, todo un proyecto cultural, educativo para Natá. Entonces, a mí me parece que sería interesante retomar esa agenda que hace 50 años tuvieron y que pues podría continuar nuevamente con la misma. Pero mi interés aquí es, bueno, esta es una metodología de estudio histórico sobre los lugares de memoria y en este caso tomando principalmente las fechas conmemorativas. También hay que recordar que estas conmemoraciones se hace un uso político del pasado, ¿no? En 1922, por ejemplo, a la par que se conmemoraba los 400 años de fundación de Natá, también hubo un funcionario que viajó al interior para saber cómo avanzaban la construcción de carreteras, de caminos. Entonces, pues eso es parte de todo el trabajo que encontré o de algunos aspectos que encontré en este estudio. Pero lo que quiero destacar es que es necesario, ¿no?, que entre todos forjemos esa agenda de trabajo, de investigación sobre Natá, que, como insisto, debe ser un trabajo interdisciplinario para conocer realmente toda la trayectoria histórica de esta población. El concepto de granero, los estudios de Alfredo Castillero lo destacan mucho. Yo recurro a este historiador, pues sus exhaustivos estudios y la explicación que él da de la conexión, ¿no?, Natá, Portobelo, Ciudad de Panamá. Entonces, realmente es también todo un aspecto histórico que habría que tener siempre en consideración. Profesora. Profesor Gilbert. Sí. Sí, buenas tardes entonces. Profesor Chirú, la verdad que excelente su participación en el Congreso.
no esperábamos más de usted. La verdad que usted siempre tan bien ilustrado con todas sus evidencias y esas cosas, ¿verdad? Lo felicito por su exposición. La verdad que usted es un historiador de carta cabal, lo conocemos en su trayectoria académica y científica de investigación. Gracias por estar acá compartiendo sus conocimientos. Y bueno, yo tenía una pregunta histórica, porque yo creo que usted es uno de los únicos que pudiera en estos momentos aclararnos, ¿no? Pero un pequeñito paréntesis. Me agrada lo que acaba de decir el profesor Benedicto, ¿no? El señor Benedicto, sobre la importancia que tiene. Y aquí hay algunos colegas. Yo veo a la profesora Adriana de Sandoval, que fue también profesora de la Universidad de Panamá, el profesor Chirú, profesor docente también de la Universidad de Panamá, yo también en este caso, como secretario administrativo de la extensión de Agua Dulce. La verdad que sí estamos en mora en el sentido de la educación superior en Natá, caramba, la Universidad de Panamá, ¿verdad? Y esto valdría la pena ir trabajando, como dice el profesor, esa necesidad de crear una institución que vele por la educación superior en Natá, porque han habido algunas cosas, pero como que se han diluido allí, ¿verdad? Una extensión valdría la pena. Eso yo lo voy a elevar a algunas instancias acá en el centro regional para que nos orienten a ver cómo se puede hacer eso. La pregunta mía era, profesor, nosotros en el Congreso hemos estado preguntando en aquí y allá, una pregunta cajonera, y he visto que hay muchos mitos en términos históricos de la creación de la iglesia y la ciudad de Natá, etc. Entonces hay dos cosas ahí que me gustaría que usted porque en anterior se colocó que, bueno, hay un túnel, dice que hay un túnel en la iglesia que llega después del río Chico, hay otro túnel que llega, no sé, allá al cerro de no sé de dónde, aquí, etcétera, ¿verdad? Y entonces me imagino que hay muchos mitos en relación a la misma existencia de la iglesia y de la ciudad, pero me gustaría que me aclarara si la nomenclatura esta de Natá de los Caballeros, realmente eso existió, porque nosotros siempre hemos crecido con la idea de que Natá de los Caballeros, ¿verdad? Que vinieron estos caballeros y poblaron y le dieron existencia a los otros pueblos, etc. Y después nos dicen que no, que eso era un mito, que no había ningunos caballeros del Apocalipsis, pues. Entonces, eso queda que en mito es cajonero, realmente fue una verdad. Me gustaría que nos aclarara eso, profesor. Sí, bueno, gracias, profesor. Yo venía, digamos que, pensando en esa pregunta que definitivamente, pues, en un debate sobre Natá seguramente va a surgir. Yo le voy a decir algo. Yo preferiría, por ejemplo, este título que le coloqué, Santuario del Pacífico, es una construcción cultural. En este caso, se la acuño, bueno, porque le encontré un documento firmado por Baltasar. Entonces, Natá, Santuario del Pacífico, no es una construcción cultural de una ciudad. A mí me parece un título muy bonito. Pero lo que quiero decirle, profesor, es que todo lo que he presentado es encontrado en algún documento y lo pude leer. Entonces yo conversaba esto con Guillermina hace un tiempo, entonces ella me decía, bueno, se dedicó a indagar más en el archivo de India y demás. Ella me decía que no la encontró. Y mucha de la información que estoy planteando aquí, profesor, es leída en los estudios de Alfredo Castillero Calvo, que considero que es la autoridad en los estudios históricos coloniales en el país. Y no encontré referencia al respecto. Entonces, yo preferiría hablar de un tema como, o de un si es una construcción, bueno, que es una construcción, pero me gustaría estudiarla más en función de, pues, dónde es que se dice, quién fue que dónde se dispuso, o sea, dónde está el documento de archivo que me diga
oficial donde se instituyó o se decretó esta decisión para denominarla como Nata de los Caballeros. Entonces yo preferiría mejor estudiar si existiera un documento que la oficializa como tal o es una construcción en algún momento histórico, pensaría yo hasta en el tiempo del hispanismo, de lo que estaba hablando del hispanismo, porque recuerdo que pues ya Héctor Contes Bermúdez habla de Nata de los Caballeros en 1922, pero habría que irse más atrás. Pero nuevamente, profesor, yo le quedaría mal con una respuesta. Yo preferiría basarme en un documento histórico de archivo para poder afirmar o no afirmar esta información. Pero no, con esto no digo que no es necesario discutirlo, por el contrario, es necesario discutirlo, pero sería interesante es buscar pues ese documento de archivo donde se oficializa esta, digamos que podría ser definición o se decreta Nata como tal. Lo dejaría hasta allí. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta del licenciado Juan Gabriel Castillo. Gracias. Ante todo, profesor, muchas felicidades por su exposición realmente excelente. Y yo deseo hacer dos aportaciones. La primera tiene que ver con el tema de lo de granero, el término granero para lo que viene a ser Nata. Luego de la llegada de Gaspar de Espinosa en 1516, y que él se quedó 4 meses en este territorio, él envió varias relaciones a Pedro Arias de Dávila, siendo que él era el teniente de gobernador de Panamá. Me lleva a decir que por lo menos en esa cuarta relación le dijo a Espinosa, le dice al gobernador que eran tantos los bohíos que había que no hubo nadie que no se espantara o tuviera temor ante tan gran población. Hallamos allí infinito maíz, tantos venados que se encontraron hasta 300, mucho pescado asado, pavas y comida de indios en abundancia. A partir de ese punto se le conoce como el granero de América, porque después de que él llegó, que llegó posteriormente en su segunda expedición, ellos establecieron allí una posición precisamente porque por la riqueza alimenticia, y eso es parte de la tradición del granero. Ahora bien, mi segundo aporte, usted como bien dijo hace unos instantes, mencionó acerca de la pregunta que hizo el profesor con respecto a Nata de los Caballeros. Dentro de mis investigaciones, usted anotó con respecto al profesor Conte, que habló acerca de Nata de los Caballeros y que era en 1922, pero esas mismas frases se encuentran dentro de un libro que viene de 1917, de un autor llamado Segundo de Ispizúa, Los Vascos en América. En ese libro, precisamente, se encuentra el tema de Nata de los Caballeros. Sin embargo, todavía tampoco he encontrado referencia histórica colonial que hable sobre el tema. Pero lo más antiguo, aparte de lo que se ve en 1922, está en ese libro publicado en 1917, Los Vascos en América, de Segundo de Ispizúa. Ese era mi aporte. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, sí, para las gracias. ¿Algo más? Profesor, no se le escucha bien. ¿No se le escuchó? No, al profesor, al doctor Chirú no se le escucha bien. No, bueno, no sé si hay otra pregunta o algún comentario. Bueno. Okay. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí. Si no, para allá. Bueno. Teshi, ¿puedo hacer un comentario? Claro. ¿Sí? ¿Me escucha? Es una pregunta. Perdón.
Es una observación, un comentario que quiero hacer. Por supuesto, adelante. Bueno, buenas noches. En primer lugar, quiero felicitar al doctor Chirú, procedente de las tierras de Olá, que con mucho esfuerzo ha obtenido ese doctorado que hoy nos ilustra, ¿verdad? Y sí estoy de acuerdo cuando él dice que hay que hacer más estudios de muchos mitos, como el de Anayansi. De Anayansi muchos historiadores dicen que fue un mito, que eso nunca ocurrió, ¿verdad? Entonces eso crea mucha controversia, discusión entre los historiadores, a través de esa historia oral común, pero hay que basar los hechos en documentación. Ahí estoy totalmente de acuerdo con el doctor Chirú. Gracias. El licenciado Eduardo Pazmiño. Sí, buenas noches a todos. Con respecto a lo de la alimentación y la conquista, Alfredo Castillero, en un libro de él, dice claramente que Natá hizo viable la conquista y el establecimiento de Panamá y Nombre de Dios, porque carecían de comida. Ellos, para poder alimentarse, tenían que esperar que le viniera alimentos de Europa, algo así era. Y entonces él establece que Natá le dio viabilidad a la permanencia de los españoles acá. Y yo creo que por extensión, la prolongación de la conquista hacia el resto de América. Y ahí la importancia de este lugar llamado Natá. Entonces yo tengo dos preguntas al doctor Chirú, sin antes dejar de felicitarlo y estar orgulloso por el hecho de que usted es una demostración que uno no es lo que tiene, sino lo que uno quiere. Y cuando uno quiere, uno puede y hace grande al país, no es que el país lo hace grande a uno. Así que lo felicito. Las preguntas son las siguientes. Usted menciona una constitución. ¿La constitución de quién era? Y lo otro, una información. En una ocasión, la familia Sucre, creo que era por los Sucre Calvo, me pasaron un documento que yo guardé también, que no lo encuentro, donde se mencionaba a Yoselov de Urrutia, como se le nombraba alcalde. Como yo soy de Urrutia, ellos, y ella, el Calvo Urrutia Calvo, él era abogado del banco y me mostró el documento y me lo trajo clasificado. Yo no, sería bueno tratar de accesar ese documento para ver qué decía en ese momento, porque era un documento suscrito por Pedrarias, para ver si ese documento, como era una orden, si decía Natá simplemente o si decía Natá de los Caballeros. Esas eran mis observaciones. Okay. No, esa documentación de la que usted habla me parece perfecta para revisarla, porque esos documentos que estaba presentando los encontré en la Biblioteca Nacional, en archivo. Entonces seleccioné según el año de fundación y para explicar el contexto, ¿no? Entonces, comienzo por lo último, señor Eduardo. Considero que hace falta investigación sobre Natá. Seguramente existen muchos documentos todavía por revisar, por hacer el estudio de los mismos para conocer mejor la trayectoria histórica de Natá. Pero con respecto a la Constitución de 1812, este es un tema que es tan necesario para la comprensión de las independencias en Hispanoamérica. Los historiadores que se han encargado de estudiar las independencias consideran que se ha olvidado mucho esta Constitución. Esta Constitución, bueno, habría que hacer toda una referencia histórica, señor Eduardo, pero es una Constitución que surge es firmada en 1812. Recordemos que para el 1808, y esto tiene que ver con la historia básicamente de la península ibérica, la invasión napoleónica a la península ibérica. Entonces,
las juntas que se forman, porque abdica el rey de España, de la monarquía hispánica. Entonces se reúnen las juntas para aprobar una constitución, y participan tanto americanos como los propios los ibéricos, o digamos los españoles, para ser más preciso. Entonces de allí se firma esta constitución, que le paso a leer lo siguiente. No quería entrar tanto a la explicación de la constitución, porque estoy en estos momentos en lectura sobre esa constitución, porque en el caso de Panamá, y lo dice Alfredo Castillero ahora en un texto muy nuevo que tiene sobre la nueva interpretación de la independencia, él dice que en Panamá le hemos dado poca importancia, o se desconoce en gran medida la importancia de esta constitución. Entonces, le cito un comentario, dice: la Constitución de 1812 repercutió profundamente en la conformación del proyecto independentista americano y la expedición de las primeras constituciones republicanas. El propósito de ese ensayo fue demostrar que gracias al proceso de la Constitución de Cádiz, las colonias españolas de América pudieron hacer el tránsito del autonomismo a la independencia y sentar las bases para desarrollos institucionales posteriores que fueron definitivos para la consolidación de sus sistemas de gobiernos. Temas como el de la soberanía en la cabeza de la nación, la separación de poderes y la libertad de imprenta, entre otros, son partes del componente de la Constitución de 1812. Esa Constitución que tuvo una serie de principios que se discuten todavía en el continente para comprender el proceso de independencia, en Panamá fue recibida con una gran solemnidad en Santa Ana, por ejemplo, y le remitía al caso de, si no mal recuerdo, también tengo el caso de Santiago de Veraguas, pero les leía principalmente la recepción que hubo en la plaza pública de Natá en 1812, en octubre, la lectura de la Constitución, y el documento de archivo habla de la participación del público en la lectura de esa Constitución en ese año. Entonces, desde mi perspectiva, y le comento que estoy en el pleno estudio de esa Constitución y la recepción en Panamá, y no dejé de mencionarlo, y lo quise mencionar porque no se puede olvidar ese momento para la comprensión del proceso de independencia en el caso de Panamá, y también pues para comprender la historia regional de nuestro país. Y entonces esto me permite estudiar ese proceso en 1812, pero a la vez comprender mejor 1821 y el papel destacado de Francisco Miró en las proclamas de la independencia de ese año. Entonces, la libertad de imprenta fue un elemento muy, muy importante para ese proceso, porque ahí justamente surge la Miscelánea del Istmo, que es el primer periódico del país donde se discuten las ideas liberales. Entonces, y le agradezco mucho hacer la pregunta, porque considero que es un tema que este año, el Bicentenario, no debemos olvidar los panameños: el estudio de la Constitución de Cádiz para la comprensión del devenir histórico, político y constitucional de nuestro país. Yo lo dejaría hasta allí, pero reitero, es la importancia de este documento de archivo y el papel de Natá en la recepción, en la plaza pública de estas nuevas leyes, o digamos de estos procesos constitucionales, o este proceso constitucional de 1812, y que tiene una serie de preceptos que pues son necesarios discutirlo para la comprensión de ese proceso histórico que este año cumplimos 200 años. Queremos agradecer al doctor Félix Chirú, y tenemos tarea, estudiar nuestra Constitución, y sobre todo, como dice él, ahora en este periodo. Muchísimas gracias, doctor Chirú, por este conocimiento que ha compartido con nosotros y todas estas chispas que ha despertado en nosotros sobre el Santuario del Pacífico Natá. Ahora los dejo con Juan Gabriel Castillo, que va a concluir y hacer el cierre agradeciendo a nuestros patrocinadores. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Pechi. Nuevamente muchas felicidades, profesor Chirú, por tan excelente presentación. Y pues
antes que nada deseamos agradecer a todos por su participación en esta noche tan especial y deseamos también agradecer muy especialmente a el Centro de Investigación y Desarrollo Turístico, la Universidad Latina, por facilitarnos la plataforma para llevar adelante este evento, la Universidad Oteima, Universidad de los Llanos del Pacífico, Radio Mi Favorita, Cocotur, KW Continente, Líder de Opinión, Pero No Me Urbano y Radio Poderosa. Nuevamente, mil gracias por su participación. CERTV, muchísimas gracias por la votación. Queremos agradecer su participación y les deseamos muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Muy bueno, muchas gracias. Los Buenas felicito. noches. Buenas noches. Buenas noches. Profesora Belki, ¿cómo está, profesora Belki? Tiempo de no verla. A ver, quítese el ¿está muda? Está muda, profesora Belki. Qué gusto verla. Quita el micrófono. No oigo nada. Ahora sí, ¿cómo está, doña Nixa? ¿Cómo está? Qué gusto verla por aquí. Igual. Qué bueno saber de su interés por Nata. A mí me encanta la historia y más la que es de nuestra patria. Ay, qué bueno, qué bueno. Me encanta saber. Saludos, Benedicto. Hola, profesor Benedicto. Saludos a todos. Bueno, Chao. me despido y Belki, encantada de verla. Igual. Buenas noches. Muchas gracias, ¿Cómo ha licenciada seguido? Nixa. Bueno, hasta luego a todos. Diga. Muy bien. La conferencia de la profesora Sheila Cruz la hicieron porque hubo problemas para entrar. No, sí se hizo. Sí se hizo. Sí se hizo. Ah, terminó a las 8:20. Ah, caramba. Entonces me costó a mí. Sí, bueno. Qué pena. Me la perdí. Pero hasta luego, pues. La puedes escuchar cuando te mande el vínculo. Sí, correcto, exacto, exactamente. Sí. Ok, buenas Bien, noches gracias. a todos. Recuerden que el Todos técnico igual. tiene que ir a su casa también a descansar. Buenas noches. Mauricio, ya puedes cerrar la sala. Listo. Buenas noches.